En el episodio de Embajadores de esta semana te presentamos Cerrar Círculos. Hola querido oyente, y aquí estamos nuevamente para compartir palabra y palabra de Dios. Y quiero, sin más denuedos, sin más demoras, ir directamente a la palabra que quiero estar compartiendo en esta hora, que es una historia súper conocida que está en el libro de Números, capítulo 14. Venimos hablando bastante en Embajadores sobre Moisés y toda gran parte, mejor dicho, de su historia, y hoy me quiero detener en aquellos espías que se habían ido a espiar, justamente a ver esa tierra prometida, ¿no? Sabemos que 10 de ellos tuvieron no cosas muy agradables que decir sobre ese lugar que Dios les había prometido, pero solamente 2 de ellos dijeron que era una tierra. Tenemos un país maravilloso por delante, dice Números 14:7 en la Nueva Biblia Viva, ¿no? Y en otras versiones dice, era un lugar sumamente bueno. Josué y Caleb habían entendido que los obstáculos que ellos veían no eran nada comparados con el poder de Dios que los iba a vencer a ellos para poder tomar posesión de lo que les había prometido. Pero el pueblo de Israel, que era bastante necio, era bastante cabeza dura, no le gustaban estas conjeturas y preferían inclinarse a las posturas de estos otros 10 espías que habían decidido poner su foco y su atención en que por ahí era buena la tierra, pero que había gigantes y había muchos obstáculos que vencer, ¿no? Entonces dice que Dios se enoja con el pueblo porque nuevamente estaban dudando de él, y dice Números 14, versículos 10 y 11, ¿hasta cuándo me despreciará mi pueblo?, pregunta Dios, ¿no? ¿Es que nunca me creerán aún después de todos los milagros que he hecho entre ellos? O sea, ¿de verdad, dice Dios, después de todo lo que yo hice, no me van a creer? De tal manera es que estaba enojado el pueblo por lo que había escuchado de Josué y Caleb, que los querían apedrear, ¿no? Y dice que ante toda esta situación, Dios hace el planteo que te comentaba, y Moisés intercede delante de Dios porque le dice, por favor, Dios, no los castigues, perdonalos, ¿no? Por lo que dijeron, por lo que han hecho, porque si vos nos abandonás, ¿sí? O sea, los egipcios saben el Dios que nosotros tenemos, saben lo que vos has hecho, pero vos fíjate qué loco, los egipcios que nada tenían que ver con Dios, sí tenían presente quién era Él y lo que podían hacer, y su propio pueblo no lo podía conocer, no lo podía ver a todo eso, ¿no? Es así que el Señor, en el versículo 20, le dice a Moisés, entonces el Señor dijo, yo los he perdonado tal y como me lo has pedido. Le dice a Moisés, pero tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me ha rechazado la verá. En cuanto a los amalecitas y cananeos que ahora habitan en el valle, vuelvan mañana y diríjanse al desierto en dirección del Mar Rojo. Y prosigue, entonces el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, ¿hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Después diles de mi parte vivo yo, que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Y a esos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron, y ellos la conocerán. En cuanto a ustedes, dice Dios, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto. Sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuestas sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. 40 años llevarán a cuestas sus inequidades, 1 año por cada día conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo.
Así, dice Dios, voy a tratar a toda esa multitud perversa que se ha juntado contra mí. Serán consumidos en este desierto y aquí mismo serán condenados a muerte. Yo, el Señor, lo he dicho. Un Dios determinado a perdonar, un Dios que elige perdonar tal y como Moisés se lo había pedido, pero un Dios que dice hasta acá, pone un límite. Me pusiste a prueba, te di oportunidades, me manifesté a vos, te mostré lo que tenías que hacer, te prometí, pueblo mío, que ibas a lograr entrar a la tierra que yo prometí darte, ¿no? Que te saqué con mano poderosa de Egipto y de esa esclavitud que los asediaba en todo sentido, ¿no? Dios pone un límite y dice, perfecto, yo los perdono, pero ustedes no van a lograr entrar ahora sí al lugar que yo les prometí, ¿sí? Y les dice que van a vagar, van a dar vuelta en círculo, perdidos, 40 años en el desierto, hasta que el último de esa generación muriese. Y después sí, los de la nueva generación, aquellos que no habían murmurado, aquellos que sí creían en lo que Dios iba a hacer, esos sí finalmente lograrían entrar. Lo más gracioso de esto es que cuando Moisés le comunica al pueblo lo que Dios había mandado a decirles, se entristecieron muchísimo. Primero estaban enojados y eran re vivos, digamos, y después se entristecieron. Y vos sabés qué es lo más épico de todo esto, es que dijeron, no, ahora lo vamos a hacer, ahora vamos a hacer lo que Dios dice, ahora vamos a ir allá, vamos a conquistar, va a estar todo bien. Y Moisés le dice, chicos, muchachos, ya es tarde, porque Dios ya dijo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces dice que Moisés le dice, ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? ¿Por qué quieren ahora desobedecerlo nuevamente al Señor? Eso tampoco les va a salir bien. No suban para que no sean derrotados delante de sus enemigos, porque el Señor no está en medio de ustedes. Dios ya se había apartado de ellos, Dios ya había dicho lo que iba a pasar, ¿no? Y te preguntarás qué tiene que ver esta historia con el título de cerrar círculos. Y vos sabés que yo pensaba en el pueblo de Dios, pensaba en Israel en esta situación. Israel se mantenía dando vuelta en círculos. Su mente, su corazón, su vida, sus costumbres, todo lo que ellos eran, su mentalidad, estaba anclada a Egipto. Aunque no estaban ya más pisando esas tierras, es como que todo de ellos seguía dando vueltas alrededor de eso, en lo que ellos conocían, en lo que potencialmente creían que era seguro. De hecho, incalculables veces en la palabra dicen que le protestan a Dios diciendo, nos hubiese dejado morir allá. Su total atención estaba puesta en Egipto, ¿no? Y yo creo que Dios los invita a salir, los saca de Egipto, ¿no? Y emprenden un camino. De todas formas seguían dando vuelta en círculo, seguían perdidos, seguían sin comprender lo que Dios quería hacer con ellos, a dónde Dios los estaba dirigiendo. De tal manera que Dios tiene que poner un punto en la situación y dice, bueno, hasta acá llegamos. Ahora sí vas a caminar perdido en el desierto por 40 años, ahora sí vas a saber lo que es no llegar al lugar que yo te prometí. Por no estar dispuesto a soltar, a cerrar círculos, a entender que hay etapas que se deben terminar en nuestra vida para lograr alcanzar lo que Dios tiene por delante. Y a eso es lo que te quiero invitar en esta hora, a reflexionar en aquellas situaciones, personas, lugares, historias, el título que vos quieras ponerle, que te mantienen dando vuelta en círculo y no te permiten avanzar por lo que Dios ya te prometió que te iba a dar. Israel conocía Egipto, conocía muchísimo Egipto, pero ¿sabes qué? Se olvidaron de darse el permiso de conocer quién era verdaderamente el Dios que los había sacado de ese lugar, porque los amaba profundamente. Ni aún así, cuando
los hace vagar efectivamente por el desierto, por esa desolación absoluta y pasar todas las situaciones que les deben haber ocurrido y terminar muriendo allí, ahora sí, sin ningún tipo de esperanza, pudieron reflexionar, estimo yo, sobre lo que realmente Dios quería para sus vidas. Entonces, nosotros a fin de año siempre solemos hacer balances, estamos transitando el último trimestre de lo que queda de este año 2024 y qué círculo, si es que hay alguno, tenés que cerrar en tu vida para dejar de vagar siempre en lo mismo, dando vueltas sin sentido en un lugar que no te permite llegar a donde Dios te dijo que te iba a poner. Espero, querido oyente, que si es que hay algún círculo que cerrar en tu vida, puedas hacerlo antes de que ya sea demasiado tarde. Y yo quiero volver.